el informe sobre la realidad local, regional. Y como sé que ustedes están empeñados en el identificar los nuevos retos de la diócesis, yo quiero proponerles que nos centremos en tres cosas. La primera, ubiquemos a Cúcuta y a su área metropolitana. La segunda, actualicemos ese informe sobre lo que está pasando en Cúcuta y su área metropolitana, porque es que no podemos construir el futuro sino a partir del presente y de algunas cosas positivas del pasado. Y en tercer lugar, yo les quiero proponer que nos concentremos en pensar cómo avanzar en la construcción de esa ciudad y de esa frontera que se necesitan en una coyuntura, como vamos a ver, en un momento histórico que va a tener Cúcuta para repensarse. Y es la transición que Colombia comenzará con el posacuerdo con las guerrillas y la transición que comenzará Venezuela porque la situación no da más. Entonces Cúcuta va a verse abocada a un momento histórico para pensarse y hay que empezarse a preparar para eso. Entremos pues en materia. Ubiquemos a Cúcuta y su área metropolitana, que representan casi siempre cuando en Colombia se habla de frontera, lo primero que viene a la mente es Cúcuta. Pero ustedes saben que Colombia tiene 77 municipios fronterizos. Cúcuta no es el único. Y tiene 13 departamentos fronterizos de los 32. Norte de Santander es uno de esos 13. Hay 4 millones de colombianos que de alguna manera, 4 millones de colombianos que de alguna manera su vida está circunscrita en una zona de frontera. Pero la mayor parte de las fronteras de Colombia no son como Cúcuta. La mayor parte de las fronteras de Colombia no son así conurbanadas con el país vecino como Cúcuta. Ustedes saben que uno va en bus urbano a Ureña. Estamos tan estrechamente articulados, es uno de los ámbitos fronterizos, el más conurbanado, el más articulado con sus vecinos. Y como ustedes lo señalan en la encuesta, la población urbana es mayoritaria, ustedes hablan del 70%, pero saben que están proyectando ya que en pocos años la mayor población colombiana será urbana y ya no será solo del 70%, están hablando ya del 85% de la población urbanizada. Esa es una cosa muy importante para pensar en la ciudad que necesitamos. Como Cúcuta solo hay otros 2 ámbitos fronterizos conurbanados. Uno, el de Tulcán e Ipiales, en la frontera de Nariño y el Carchi en Ecuador. Y el otro,
la triple frontera amazónica del trapecio amazónico, Leticia, Tabatinga y Santa Rosa. Ahí pasa un poco lo mismo que aquí en Cúcuta. Está tan conurbanado que uno no se da cuenta cuando entra a Tabatinga, sino porque encuentra una bandera de Brasil, o cuando pasa a Santa Rosa del Perú, porque es una triple frontera en donde todo lo que ocurre tiene una lógica trinacional. No hay que pensarlo solamente con ojos nacionales. Lo mismo le pasa a Cúcuta. Ustedes dicen en los sondeos, dependemos de la frontera. Sí, esa es lo que marca las oportunidades y también los problemas de la ciudad. Cúcuta está ubicada en el ámbito andino de la frontera colombo-venezolana, pero esta frontera es muy diversa y tiene 5 ámbitos muy diferenciados. Este donde está Cúcuta es el más poblado, es el más articulado, como decía, a las poblaciones vecinas, es el de mayor comercio, el de mayor infraestructura. Hay un mercado laboral que va y viene hacia allá y hacia aquí. Este es el ámbito fronterizo que tiene más pasos formales de frontera. Fíjense que tenemos los 2 puentes, el Simón Bolívar y el Santander, y ya se está proyectando el puente de Tienditas, porque es que no cabe este movimiento, este flujo intenso de poblaciones, de bienes, de servicios en este ámbito fronterizo. Pero para que ubiquemos a Cúcuta, este ámbito andino está acompañado al norte por un ámbito guajiro caribeño. Después está la selva húmeda del Perijá y la cuenca del Catatumbo, muy ligada de alguna manera a muchas de las dinámicas de Cúcuta y su área metropolitana. Y luego Cúcuta también está muy ligada con el ámbito fronterizo que sigue, que es el del Piedemonte y los llanos. Y al final Colombia y Venezuela están articuladas como los dedos de una mano a través de ríos de extraordinaria importancia en la Orinoquia y la Amazonia. Entonces, estamos en el ámbito andino con unas complejidades muy grandes de las que tenemos que partir. Y yo quiero terminar esta primera parte diciéndole, Cúcuta tiene otra característica, y es que es donde primero se siente, donde primero repercute algo que caracteriza la relación entre Colombia y Venezuela, y es que oscila como un péndulo entre la cooperación y el conflicto. Este par de países tan hermanos todavía no han logrado construir un núcleo básico de acuerdos, sea que las circunstancias sean fáciles o difíciles, sino que hay una oscilación permanente entre la cooperación y el conflicto. Y el primer ámbito, porque es así de conurbanado, así de articulado con Venezuela, el primero que repercute si están bien los gobiernos centrales o si hay tensión, inmediatamente se siente aquí. En muchas cosas ustedes no saben, ustedes no viven. Miren ustedes que el primer ámbito que aprovechó el momento cooperativo que abrió el que los 2 gobiernos centrales terminaran 100 años
oigan ustedes, 100 años se fueron en definir los límites, hasta dónde llega Venezuela, hasta dónde llega Colombia, y fue muy traumático. Y a ambos lados dejó una memoria de pérdida territorial que alimenta mucho enemistad. Bueno, cuando esos límites se lograron acordar, el primer ámbito que pudo aprovechar esa época cooperativa que abrió el acuerdo de límites en el año 1941, fue Cúcuta y San Cristóbal, pero miren ustedes que hubo aquí iniciativas locales para aprovechar ese momento. Y es algo que yo les quiero mostrar a lo largo de esta intervención. Si la frontera se prepara, puede aprovechar los momentos cooperativos. Les decía que hay una idea fuerza que quiero que quede aquí sembrada. Y es que cuando las organizaciones fronterizas, las autoridades fronterizas piensan, acuerdan, prevén, mejoran la capacidad propositiva, aprovechan los momentos cooperativos de manera extraordinaria. O se defienden de los momentos conflictivos entre los dos centros políticos nacionales. Pero cuando prima la informalidad, que es otra característica de las fronteras, en que no nos gusta formalizar mucho las cosas, nos gusta que fluyan informalmente, y eso da vitalidad, y eso da iniciativa, pero también quita capacidad de incidencia. Entonces decía que el ámbito fronterizo que más ha sabido en algunas coyunturas cooperativas aprovecharlas, o que más ha pagado caro la pensión cuando no ha tenido capacidad cooperativa local para evitar los efectos, es este. Ya lo vamos a ver a lo largo de los otros puntos. Segunda parte que les anuncié. Para construir la Cúcuta del futuro hay que partir de lo que aquí está pasando. Ustedes lo viven. Anoche oí el acta de la asamblea pasada, donde analizaban muchos de los problemas que aquí están ocurriendo. Yo no quiero hacerles un largo listado de esos problemas. Yo quiero mencionar 5 para pedirles que pensemos cómo partir de ahí para transformar. ¿Cómo pensar que estos problemas pueden procesar? Porque están cambiando estos problemas. No son los mismos. Y por eso muy bueno lo que dijeron ustedes anoche. Hay que actualizar permanentemente el balance de lo que está pasando. Primer asunto, no le pongamos la palabra problema. Primer asunto claro. Está cambiando la situación poblacional a ambos lados. Miren ustedes, del lado colombiano, ya no estamos en épocas de fuerte migración laboral hacia Venezuela, como fueron los años 70, por ejemplo, cuando se hablaba de la Venezuela saudita, por los grandes ingresos. Tampoco estamos en el mismo momento de finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, en donde había un fuerte desplazamiento de personas hacia Venezuela, huyendo del conflicto, luego de una masacre o de un enfrentamiento entre grupos irregulares y las fuerzas del Estado, o a través de lo que se ha llamado el gota a gota, el paso en
un fluido constante de personas a buscar ingresos o servicios o a huir de la violencia y armar barrios informales al otro lado. Esta válvula de escape se ha debilitado y hoy Cúcuta está concentrando el desplazamiento de las víctimas de la violencia. Miren que en estos días, a raíz de las cosas comunes que aparecieron, la Fundación Progresar dijo que la Fiscalía del Norte de Santander ha recibido 4.969 denuncias por desaparición. Estamos ante un tema importante, pero un tema que se está procesando de manera irregular al otro lado y se está concentrando también aquí. Pero hay un asunto que ha cambiado sustancialmente y es el tema de la deportación. Ayer la Cancillería colombiana dio los siguientes datos. En los últimos 2 años y medio, 7.200 colombianos han sido deportados de Venezuela hacia Colombia. En lo que va de 2015, dice el informe oficial, 2.510 han sido deportados. Y el primer punto de deportación, ¿qué está pasando? Yo he tratado de hablar con muchos de los deportados en Arauca, aquí, en La Guajira, y he encontrado varias cosas. He encontrado que entre 2004 y 2005 la misión Identidad logró legalizar a muchos colombianos. No hay acuerdo sobre la cifra, encuentro cifras muy diferentes. En esto de los documentados de los colombianos en Venezuela, cada uno le pone más cero. A ver si ayer habló Diosdado Cabello de 10 millones de colombianos en Venezuela. Cada uno para enfatizar su punto le pone más cero. La misión Identidad regularizó la situación de muchos colombianos y, como dijo Chávez en su momento, hizo justicia, porque muchos colombianos vivían sin derechos, sin patria, sus hijos no tenían la posibilidad de ser registrados ni allá ni aquí. Algo de esa situación se regularizó con la misión Identidad y es algo que hay que celebrar. Sin embargo, cuando terminó la primera acción de la misión Identidad, quedaron, según el informe de la propia misión Identidad, quedaron 595.000 solicitudes que hicieron colombianos para legalizarse y que no las habían podido atender. Luego muchos colombianos esperaron salir en la Gaceta Oficial para la legalización. Algunos hablan de que obtuvieron la cédula amarilla. La cédula amarilla era la cédula de residencia de 10 años que se venció en 2014 y no fue renovada. Entonces, mientras se salía la nacionalización, mucha gente creyó que la cédula amarilla era algo provisional que el sistema iba a transformar en cédula blanca de nacionalidad. Pero hay otra categoría de personas que estoy encontrando con mucha frecuencia y que me dicen: yo tengo la cédula blanca, o la tenía, porque ahora aparece aumentada o rechazada. Es decir, yo tenía la nacionalidad y no sé por qué ahora no la tengo. Bueno, es decir, estamos ante unas modalidades muy diversas de una problemática muy complicada. También hay mucho colombiano informal que no hizo la solicitud y que no trató de regularizar la situación. Y también hay una buena cantidad de bandidos que han aprovechado el desgobierno para ubicarse
problema poblacional cambiante. Tal vez exagera Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, cuando dice, como dijo ayer, cada deportación está vinculada a uno o a varios delitos como el bachaceo, la conspiración, la guerra económica o el golpe de Estado. Los que yo me he encontrado me han parecido gentes de trabajo que no han estado en ninguno de esos temas. Ahí hay un problema que Cúcuta en particular tiene que manejar. Está variando la problemática poblacional. El presidente Maduro suele asociar el tema del contrabando, el tema del bachaceo, el tema de los sucesivos intentos de golpe a colombianos. Entonces ahí hay un nudo problemático a enfrentar. Pero está cambiando también la situación poblacional del lado venezolano. Porque miren ustedes, los venezolanos venían a comprar, ahora vienen a quedarse. A lo largo de los años 2000, profesionales e inversionistas venezolanos han migrado a Colombia, huyendo de la polarización, de la inseguridad, de la desinstitucionalización. Muchos, ustedes lo saben, tienen un plan B aquí. Plan B, una vivienda aquí, por lo que pueda ocurrir allá. Muchos están hoy ayudando en universidades colombianas, en proyectos energéticos, se han implicado fuertemente en medios de comunicación, en distintos sectores, y desde Colombia esa llegada de venezolanos profesionales e inversionistas ha sido celebrada. Incluso una autoridad de Cúcuta decía, bienvenidos los que vengan a invertir. Los demás, que ni se aparezcan. Bueno, resulta que ya no está llegando solo el venezolano que quiere establecerse aquí, tiene recursos, sino que empieza a encontrarse mucho venezolano que hoy les resulta mucho más rentable hacer 5 colas y encontrar algunos bienes subvencionados y tratar de venderlos como sea, porque es que con las devaluaciones y con todo el problema cambiario hay una problemática de deterioro de los salarios muy fuerte y de los ingresos. Me encontré ahora en La Guajira, por ejemplo, profesores de primaria y secundaria que dicen, yo no puedo seguir viviendo con 25 o 30 dólares a la semana. Tengo que buscar, aunque sea 5 o 10 desodorantes, e irme al otro lado a venderlo, porque es que si no, ¿cómo vivo? Entonces, estamos entrando ante una problemática que Venezuela no se nos puede olvidar, que Venezuela ha recibido a millones de colombianos. Entonces, cuando hoy necesita, yo creo que la reacción no puede ser chauvinista. Muchos venezolanos necesitados de apoyo, que tratan de venir a buscar un ingreso aquí como sea, dicen que no encuentran mucha solidaridad, que aquí se los está culpando de todos los problemas. Entonces estamos ante una situación que hay que cambiar. Allá ven a los colombianos como los causantes del contrabando, del bachaceo, de la inseguridad, de todo. Y aquí empieza a verse a estos venezolanos que llegan sin ingresos como los causantes y los que aumentan los problemas. Algo está ahí complicado que hay que enfrentar. Entonces, primera problemática fronteriza que tenemos que ver y asumir, están cambiando y complejizándose todas estas dinámicas profesionales de ambos lados. Ustedes dicen en la encuesta
o los encuestados respondieron que la Iglesia es la entidad más reconocida en el acompañamiento a la población fronteriza, en la acción humanitaria, pero la Iglesia sola no puede hacerle frente a esta complejidad de problemática. Por eso, fortalecer la acción humanitaria que apoya a las familias víctimas de la violencia, de la desaparición forzada, del desplazamiento, de la deportación o de los migrantes pobres de Venezuela, es un elemento que va a estar entre las prioridades que esta ciudad tiene que abordar. Anuncié 5, voy en el primero, no se me canses. Poblacional. Segundo, economías desacopladas. Ustedes saben que estos dos países llegaron a estar tan estrechamente articulados en sus economías formales que Colombia era el segundo socio comercial de Venezuela y Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia, ambos después de Estados Unidos, claro. Bueno, eso es historia patria. Eso se quedó en la última tensión Chávez-Uribe, en donde hubo sanciones y esfuerzos por desacoplar, pero no solo por las sanciones, sino porque las dos economías se fueron diferenciando. Antes eran muy complementarias. Antes Colombia tenía una manufactura muy diversa que Venezuela compraba con avidez y Venezuela tenía una industria pesada de hierro, aluminio, plásticos que Colombia necesitaba como nación. Esa complementariedad se acabó y se acabó para mal de ambos lados. Porque resulta que Venezuela hoy tiene que importar pollo desde Sao Paulo, Brasil. Imagínense ustedes atravesar el pollo todo Brasil, así sea por el aire lo que cuesta. Cuando desde Bucaramanga y desde Cúcuta se encontraba calidad, un precio, prontitud, pero a Colombia ese desacople de la economía le significó desindustrializar. Y aunque ha intentado vender en Centroamérica, ir a producir a Brasil para ver cómo llega a África, la verdad es que reemplazar el mercado venezolano no fue fácil para ellos. Y hay una desindustrialización, ya no estamos produciendo esa gama variada de manufactura que daba empleo. Y además, el comercio colombo-venezolano quedó centrado en el gas que Colombia le estaba vendiendo hasta hace un año, en el gasoducto conjunto en La Guajira y en la gasolina de Venezuela, y unas poquitas cosas. ¿Por qué? Hay un problema de escasez de dólares, hay un problema de devaluación periódica del bolívar, no hay claridad en los pagos, y el gran importador de Venezuela en este momento es el gobierno, que dirige las importaciones de acuerdo a, ya no al criterio de la proximidad geográfica y la complementariedad económica, sino a otros criterios. Entonces, esas economías desacopladas, esa es una realidad para la que Cúcuta no se prepara. Pero ustedes ven que la situación seguramente va a tener que cambiar a ambos lados. Ya las compras formalizadas por parte del gobierno venezolano como gran importador se hacen en momentos críticos. Hubo un reciente acuerdo para comprar comida con pago de bonos de PDVSA al 2031
que no se puede ignorar en una ciudad que ha vivido del comercio y de las relaciones con él. Ya vamos a volver sobre este tema fronterizo, pero quiero que tengan en mente esta segunda realidad que cambió. Ya no somos dos países complementarios desde el punto de vista económico, ni somos el segundo socio de uno al otro. Hoy somos el quinto. Tercera asunto sin el cual no es posible pensar a Cúcuta y su área metropolitana, su futuro, el cambio de su realidad actual. Son los problemas institucionales y de seguridad. Miren ustedes, en los años 2000, cada país, aquí no podemos hacer señalamientos unilaterales de uno contra el otro. Ambos han contribuido a crear una situación complejísima que si se quiere cambiar a Cúcuta hay que arreglar. Cada uno puso su granito de arena para esta problemática binacional. Del lado colombiano, fíjense ustedes que la presencia del Estado es precaria y a veces contrahecha, porque entonces está interferida por corrupción, por alianzas para políticos, para alcaldes, está contrahecha porque no juega con las reglas claras. Todo eso, esa presencia contrahecha y las bonanzas extractivas, especialmente en zonas fronterizas, hicieron que las fronteras de Colombia se convirtieran en el escenario primero de la confrontación armada. Ustedes saben que de cuatro de las 6 zonas donde se concentra la confrontación armada colombiana se encuentran en esta frontera colombo-venezolana. Ese punto es clave. Por eso, como vamos a ver más adelante, por eso la transición aquí es donde se va a hacer prueba de fuego. Entonces, desde Colombia se crearon las condiciones para que la confrontación armada se concentrara y las guerrillas colonizaron territorios aislados, fronterizos, se asociaron a dinámicas de bonanzas irregulares, se han convertido en una autoridad que dirige asuntos sociales y de seguridad en varios puntos de la frontera, incluso que vertebran su acción o bien con la criminalidad organizada transnacional o bien con autoridades locales en unas alianzas muy complicadas. Pero también llegaron los paramilitares y mafias de todo tipo que han creado también sus ejércitos militares. Del lado venezolano también ha habido una cuota a la situación complicadísima de seguridad que no tenemos y que hay que transformar para poder pensar en una Cúcuta con un futuro provisorio. Del lado venezolano se han incrementado los civiles con armas, bien sea legales o ilegales. Las cifras oficiales dicen que hay 120.000 miembros de milicias bolivarianas, 1.500 colectivos armados, 280 bandas identificadas con unos 10.000 miembros. Ha aumentado la delincuencia al punto insólito que hoy el homicidio, por ejemplo, en Venezuela es mayor que las tasas en Colombia o en México, dos países que están en confrontaciones
tremendas con la criminalidad y en el caso colombiano con las guerrillas. Hay guerrillas colombianas que se implantaron en el lado venezolano, aprovechando la precaria presencia estatal, penetraron el tejido social, el tejido político, institucional. Ustedes lo saben, lo han vivido, lo oyen de lo que pasa en la presencia guerrillera al otro lado. Y las guerrillas, además de desplazar muchas de sus estructuras armadas hacia el otro lado, han tratado de tener alianzas políticas también. El partido de gobierno, el PSV, ha ido cambiando la posición sobre las guerrillas. Ustedes recordarán por allá cuando estaban Pastrana y Chávez, ese tremendo encontrón que tuvieron por el famoso memorando de frontera que habían firmado las Fuerzas Armadas venezolanas con la FARC, con el ELN, en donde había hasta negocios energéticos y de alguna manera se veía a las guerrillas en ese momento, comienzos de los 2000, como si fueran la retaguardia del proceso bolivariano. Eso cambió. Esa visión cambió. No estamos en un momento como ese que vimos todos con asombro en la televisión el 21 de noviembre de 2007, cuando el enfrentamiento Uribe-Chávez, que Chávez le reconoció el carácter beligerante a las guerrillas. Ya no estamos en ese momento. De hecho, al final Chávez varias veces les llamó a las guerrillas a terminar la confrontación armada, les dijo que estaban produciendo lo contrario de lo que se proponía, que Colombia era un país más próximo a los Estados Unidos, un país más derechizado, un país con más problemas que repercutían en Venezuela por su accionar, y de alguna manera Venezuela ha acompañado la negociación en La Habana y las negociaciones con las conversaciones con los gobiernos. Es decir, ha ido variando, ya no se los ve como esa retaguardia armada. Pueden seguir teniendo alianzas con sectores políticos, pero el Estado venezolano ve que más bien esa problemática de guerrillas y paramilitares colombianos actuando en Venezuela le complica aún más. Ustedes han visto cómo los paramilitares también se instalaron en el Estado venezolano. Cuando los dos gobiernos han logrado actuar de manera conjunta, han sido capaces de detener a líderes de los rastrojos de los ciudadanos, al Loco Barrera, que estaban instalados con cédula en el otro lado. Entonces estamos ante una problemática de seguridad, una maraña que la construimos a abordar por nuestros propios problemas de cada lado. Entonces, si queremos pensar en una cúpula distinta, sin duda que va a implicar resolver y desenmarañar esta complejísima situación de seguridad que se ha anudado, y de ahí la importancia que tiene para Cúcuta el que los acuerdos de La Habana terminen en las mejores condiciones, no se levanten de la mesa hasta no terminar con el fin de esa confrontación, y que
el ELN llegue a participar de una dinámica de negociación con el gobierno colombiano. Pues esa es una prioridad para resolver esta problemática complicadísima de seguridad en la frontera. No hay otra. El ejército y Colombia ha ensayado todo lo que es posible. Hoy necesitamos que la mesa concrete las salidas para poder empezar a desmontar buena parte de esta maraña complicadísima, y Venezuela de alguna manera ve que la presencia de guerrillas y de paras en su territorio también agrava su propia problemática de seguridad, que es bastante complicada por los niveles de inseguridad ciudadana y de gente armada en que está ese país. De hecho, el plan Patria Segura, que como Maduro, está centrado en los ámbitos fronterizos, y la campaña contra la corrupción y del desarme de bandas está centrada en los ámbitos fronterizos. Es decir, ambos lados están viendo que si quieren construir futuro necesitan enfrentar esta maraña complicadísima de irregularidad, de criminalidad, de bandas armadas de todo tipo en la frontera. Cuarta situación, ya casi, anuncié 4, son 5. Ya vimos la poblacional, vimos la económica, acabamos de ver la seguridad y la institucional, y vamos con la frontera cívica. Ese es el punto de esa idea fuerza que les decía al comienzo, quiero que consideremos. Fronteras sin reconversión ni alternativas. Miren ustedes, Cúcuta desaprovechó ese momento extraordinario en donde pasaba masivamente el comercio cuando Colombia y Venezuela estaban estrechamente articuladas, pero no lo aprovechó para reconvertirse. Siguió pensando que podía vivir de la aduana, del transbordo. No, y resulta que hubo más de una década dinámica, pero ¿quién quedó con los beneficios? Medellín, que se volvió el gran vecino de Venezuela desde el punto de vista comercial, porque eran las empresas paisas las que más vendían en Venezuela, y Caracas y Valencia como grandes centros de consumo. Y Cúcuta desaprovechó que esos 7.000 millones de comercio binacional habrían debido ayudar a reconvertir a la región, para que Cúcuta no fuera solo el paso de un dinámico comercio que le acababa las viejas tareas como frontera porque había libre comercio, y pasaron los 7.000 millones y se acabó la época fabulosa de ese entrecruzamiento de las dos economías, y Cúcuta quedó viviendo del diferencial cambiario. Está barato allá, vamos a comprar allá. Está barato aquí, entonces vamos para allá. Cúcuta no se pensó en ese momento dinámico de un comercio binacional extraordinario que pasó por aquí y que lo hubiera podido con capacidad propositiva, con metas comunes, con acuerdos locales, haber amarrado ese dinámico comercio para reconvertir a la ciudad. Uno puede decir, sí, paisa Zavala, sí, pero es que la frontera tampoco tuvo iniciativa, no tuvo capacidad de pensar. Bueno, terminó esa euforia y Cúcuta tampoco estaba preparada para lo que vive. Y es que ese dinámico mercado que tiene de bienes, de servicios, de trabajo, quedó
las remesas que se mandaban. Entonces, ¿cómo tratamos de vender el envío de la remesa para que se adquieran con dólares oficiales venezolanos a 6 o a 8 y se vendan a 290? Cúcuta está atrapada en los problemas de la economía venezolana y no pensando cómo se defiende, no pensó cómo aprovechar el dinamismo y no está pensando cómo defenderse de los problemas que generó ese desacople de las dos economías, porque el contrabando mata la capacidad de producción local. ¿Quién va a competir con los precios subvencionales de unas importaciones que hace el gobierno y subvenciona? El contrabando captura esa subvención y aquí no hay precio para producir a esos precios. Entonces, de alguna manera estamos destruyendo la poca capacidad que quedaba de producir empleo legal. Miren ustedes, yo no me voy a detener porque ustedes lo saben, lo viven, pero fíjense ustedes todo el tema de la evasión fiscal con información falsa sobre aranceles u origen de la mercancía, pues eso hace que no pueda haber instituciones. Si no hay empresas que paguen impuestos, pues no va a haber instituciones. Y si no le apostamos a que Cúcuta y la frontera ganan con una economía legal, estructurada, ganan institucionalidad, ganan empleo, ganan seguridad, no dejándose llevar por la dinámica de la ilegalidad. Miren ustedes la defraudación aduanera por subfacturación o por sobrefacturación. Claro, estamos ante temas complicados. El tema de la gasolina es un tema complicado porque dos países colindan. El uno tiene la gasolina más barata del mundo, compra gasolina, importa gasolina en el mundo para subvencionarla. Y el otro tiene una de las gasolinas más caras del mundo. Y los dos gobiernos no se ponen de acuerdo. Entonces, claro, hay un problema de fondo que no es simplemente el problema de los dineros, sino del gran contrabando que acopia, transporta por vías comunes, enormes cantidades de gasolina. Cúcuta está montada sobre una bomba de tiempo, manipula la gasolina de una manera y el conjunto de la frontera es un peligro. Bueno, ustedes saben que Venezuela se aproxima a bajar los subsidios. Ya no hay manera de tener la gasolina a ese precio. Si ustedes ven la televisión venezolana, ustedes encontrarán una fuerte presión del gobierno diciéndole a los ciudadanos: oiga, vale más comerse un caramelo que tanquear su carro con gasolina. Eso no puede ser. Es cuestión de tiempo. Están las elecciones legislativas de por medio, pero es cuestión de tiempo. Y Cúcuta no se está pensando para otro cambio que va a ocurrir. Es que Venezuela no puede seguir sosteniendo una economía subvencionada que paralizó también su producción, porque todo lo que se nacionalizó hoy, esa industria pesada de hace unos años prácticamente no existe. Yo he hablado con los que producen lácteos del otro lado y me dicen: pero es que ¿qué hacemos? No sacamos los costos de producción. En cambio, si vamos a Cúcuta y vendemos los quesos o lo que sea, o el contrabando del ganado, miren ustedes esta locura en que está metida toda la región fronteriza. Y es que aunque está prohibido comprar carne venezolana en Colombia o bien sea animales o la carne por problemas sanitarios, resulta que como aquí se paga mejor, incluyendo los cobros generales de traer, aquí se encuentra gente certificado si
que pasan a los mataderos sin ningún control sanitario, los rastrojos de los cabellos, las trochas del Zulia, Puerto Santander, Cúcuta, están llenas de pasos de ese carrusel de ganado en que está atrapada. Quiere Cúcuta y la frontera seguir estrangulada por esa dinámica que, claro, genera un ingreso y a lo mejor permite hacer compras más baratas, pero puede vivir, puede pensarse Cúcuta y la región metropolitana una salida a esa problemática del trabajo. Ese es un tema crucial y claro, por más que las encuestas digan que la Iglesia es la primera entidad reconocida en la frontera, la Iglesia no lo puede sola, pero la Iglesia sí puede tener una voz en los espacios políticos, en los espacios de discusión, de construcción de proyectos, de construcción de región. Y ahí la fuerza y la importancia de estos sínodos, de estas asambleas que le ayudan a los voceros de la Iglesia a tener propuestas e iniciativas en los ámbitos donde se decide. Quinto asunto, no digamos problema porque también es oportunidad. Este par de países son potencias ambientales, pero en proceso de destrucción de su megadiversidad. Venezuela y Colombia comparten unos ecosistemas estratégicos, pero cada vez que hablan de ambiente, solo hablan del desastre que uno le causa al otro, no de que comparten ecosistemas estratégicos cuya defensa es decisiva. Pero miren ustedes lo lamentable que está pasando con el Parque del Tamar. Es absolutamente insólito, un parque que tiene uno de los páramos más fundamentales para esa vital líquido que es el agua. A 3.613 metros sobre el nivel del mar, ahí nacen varios ríos fronterizos que van hacia la cuenca del lago de Maracaibo o hacia el Orinoco y que marcan esa transición entre las cordilleras y los llanos. Ustedes saben que a cada lado, cada país tiene un parque nacional, una reserva ambiental en ese Tamar. Colombia la construyó en el 77, con 48.000 hectáreas, en los municipios de Toledo y Herrán. Y Venezuela la creó al año siguiente, en el 78, con 139.000 hectáreas en Táchira y Apure. Y ustedes saben, estoy hablando de los años 70, estamos en el 2015. Bueno, todavía los dos gobiernos no han tenido acuerdo para un manejo conjunto de una reserva de gran biodiversidad que está en proceso de destrucción de ambos lados y que hoy solo se tiene de referencia porque por ahí pasan todo tipo de contrabandos en la medida en que son áreas de protección, entre comillas, declaradas de protección, pero sin que ninguno de los dos tenga capacidad para manejarlas, para controlarlas, para defender esa riqueza ambiental. Este tema ambiental tiene que entrar en esa Cúcuta y su área metropolitana del futuro. Eso del cambio climático no es una locura de los científicos y no es para el más allá, es para hoy. ¿Y cómo nos protegemos del cambio climático si no es defendiendo esa mega biodiversidad que estamos destruyendo a nuestra vista?
ese tema ambiental tiene que tener una preocupación prioritaria. ¿Será posible, Monseñor, que en las parroquias el tema de la educación ambiental empiece a ser una fuerte componente de las preocupaciones de la Iglesia? ¿Daría la Iglesia a Cúcuta y al área metropolitana una extraordinaria fuerza si esa preocupación ambiental empieza a calar la vida de la Iglesia? Y no es solo para exigirle a los gobiernos, es para formarnos en ser menos depredadores, para formarnos en ser menos contaminadores, para que nuestra propia vida no le agregue más drama a la destrucción ambiental. Estamos en un momento en que la humanidad ha pasado a una era en la que el poderío tecnológico le pone una encrucijada muy grande, porque también le está implicando grandes desafíos para el entorno natural, la destrucción de ecosistemas, cuando está cambiando sustancialmente el mundo. Estamos asistiendo en vivo y en directo al aumento de fenómenos naturales. Mira esto que está viviendo Nepal. Hoy muestran las fotos cómo cambió la Tierra, ya el pico del Everest, con lo que acaba de ocurrir de terremotos sucesivos, ha cambiado su configuración. Estamos en un momento, también la naturaleza está gritando por el abuso al que ha llegado este desarrollo, este modelo consumista, depredador. Y si no hay una conciencia ambiental, y si no hay una formación ciudadana ambiental, pues ese Cúcuta del futuro se verá cada vez más enredado. Esta acción humana no respetuosa de la naturaleza ni de las generaciones actuales y futuras es producto de algo que el Papa llama la globalización de la indiferencia. Esa economía capaz de destruir, excluir, con estructuras sociales injustas, ambientalmente insostenibles. ¿Será posible que este tema ambiental lo incorporemos con fuerza en esas preocupaciones de la Iglesia, que es reconocida como la entidad que más se aproxima a los problemas de la población y su territorio? Y que la Iglesia conmueva a la región sobre esta temática y de ejemplo empiece a formar también a sus ciudadanos en una dinámica. Seguramente ahora nos explicarán en la encíclica y en todo este discurso del Papa Francisco la fuerza que tiene ese llamado a enfrentar esa globalización de la indiferencia que está arrasando ambiental y socialmente. Y voy a la última parte para no cansarnos. ¿Cómo avanzar en la construcción de la ciudad y la frontera necesaria? Como hemos visto, esta frontera concentra los flujos más intensos de personas que cruzan diariamente esos pasos fronterizos, los centros urbanos más densamente poblados. Cúcuta y su área metropolitana no pueden construir su futuro sin pensar en construir el futuro de la frontera. Están estrechamente ligadas, dependen de ella, pero también inciden en ella. Hay que depurar esos nexos fronterizos. La gente cree que está integrada con Venezuela, los fronterizos, porque pasan la raya todas las veces del día que quieran, hasta en bus urbano. No, eso no es integración. Esos son nexos espontáneos.
funcionales. La integración y pensar regiones transfronterizas tan estrechamente articuladas como estas pasan por pensar la región, por pensarla desde lo poblacional, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo propiamente fronterizo, desde la seguridad. Y pasan por transformar la informalidad. A Cúcuta la mata la informalidad. Eso hace que no se piense cómo aprovechar cuando los dos gobiernos se entienden y cooperan, pero tampoco cómo protegerse cuando están enfrentados. Ni pensar qué viene ahora en Venezuela, ni pensar qué coyuntura positiva puede ayudarnos desde Colombia a dinamizar las situaciones. Hay que tener capacidad, acrecentar la capacidad para pensarse como ciudad, como región fronteriza, capacidad para construir, para gobernar esa región que queremos y para incidir sobre los centros políticos nacionales. La ministra vino varias veces a la frontera cuando Maduro era canciller y recorrieron la frontera. Yo era miembro de la comisión de la COPIAF, de la Comisión de Vecindad, y siempre les oía decir a los cancilleres y a los presidentes, es que uno va a la zona fronteriza y les dice proyectos, necesitamos que esas regiones cambien. Y lo que la gente les dice es, no nos desacomoden, déjennos así, porque cuando intervienen Caracas y Bogotá, nos desacomodan y ahí las cosas se complican. Entonces, si no hay capacidad propositiva local, si no hay capacidad de incidencia, el presidente Santos dijo que le pidió a los líderes empresariales de Cúcuta 3 proyectos prioritarios en los cuales el Estado pudiera jugarse, y todavía los espera, porque cada uno quiere que salga su proyectico, cada uno quiere ver cómo voy yo, y no hay capacidad de construir metas colectivas. Ese es el desafío de Cúcuta para construir futuro. Metas colectivas como se está haciendo en estas asambleas, que se debaten, se analizan. Ayer miraban, ¿será que nuestra idea fuerza la completamos, la ajustamos, por dónde? Hay que mejorar la capacidad de propuesta, y eso no se hace echando discursos, eso se hace conociendo las realidades, construyendo consensos. Por eso me parece que si la Iglesia sigue empeñada en ser esa fuerza que ayude al revolcón que esta sociedad y estas autoridades locales y nacionales necesitan, es posible desbloquear las vías para un futuro mejor. Hay que tener capacidad para rescatar los valores básicos. Todos ustedes en los sondeos dicen, se acabaron los valores, y no hay educación en valores, y hay una crisis de valores. Bueno, ese es un tema en el que en primer lugar la Iglesia y la educación y el diálogo con los profesores tiene que ser esencial. ¿Cómo construir una educación en valores? Una educación que nos enseñe a relacionarnos con los otros, que nos enseñe a relacionarnos con la naturaleza de manera no depredadora. Hay que empoderar las iniciativas que están surgiendo. Y como decía al comienzo, Cúcuta se va a enfrentar dentro de poco, y si no se prepara, pues esas coyunturas pasarán afectándola, pero Cúcuta no las afecta. Y es que, como decía, la transición venezolana se avecina, el agotamiento del modelo hace muy difícil seguir postergando medidas, y van a ser medidas económicas que le van a volver a cambiar el panorama al comercio local.
Hay que estar preparados para eso. Colombia se aproxima a la definición de acuerdos con las guerrillas y ese posacuerdo aquí va a tener la prueba de fuego. Porque como decía, en esta frontera están 4 de los 6 nudos mayores de esa confrontación armada. Entonces aquí se van a sentir, ya los efectos se están sintiendo de la negociación. Miren ustedes si Cúcuta no tiene que ver con los temas que se están negociando en La Habana. Esencial, el tema de la tierra, el tema de las drogas. Ese es un tema crucial, cómo pensar una política de drogas que no se ensañe contra los más débiles, que no criminalice a los más frágiles, sino que los empodere y los acompañe para sustraerlos de la ilegalidad. Y cómo más bien centrar los esfuerzos del Estado en enfrentar donde más le duele a la criminalidad, donde es más rentable, que no es en los cultivos para mercados ilícitos. Por eso la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, acogiendo la petición del ministro de Salud y del presidente Santos de parar las fumigaciones con glifosato, son tan importantes, porque es una oportunidad para que Colombia repiense su política. Ese Estado que le bota veneno a sus bosques, a sus poblaciones desde el aire, eso se acabó, eso no sirvió para nada, porque fumigan y al otro día o la lluvia pasa el veneno o la gente se mete más al monte a sembrar y hay mayor resiembra, y ahí no está el valor. Ahí vale más, lo han mostrado estudios en estos días, vale 30 veces más la fumigación que lo que vale el cultivo de coca. Entonces hay que concentrar el esfuerzo del Estado a acompañar a esos campesinos, a esas comunidades negras o indígenas que hoy está fumigando, acompañarlas a encontrar alternativas, porque es que quedaron en medio del fuego cruzado de la guerra subversiva y de la guerra contra las drogas. Pero el Estado no puede pararse desde una avioneta y echar veneno. No, tiene que ir al territorio a construir con la gente, y a eso hay que ayudarle, a esa construcción de alternativas en el territorio. El tema de la participación que se está discutiendo en La Habana es fundamental. Miren ustedes que en La Habana se está hablando de unas circunscripciones especiales de paz para los sitios donde más se ha confrontado, se ha desarrollado la confrontación armada, de unos espacios para planear el desarrollo y el territorio en esas poblaciones. ¿Por qué Cúcuta no está discutiendo de esto? Cúcuta tendría que estar pensando cómo va a apropiarse de esas dinámicas. Una experiencia interesante que acabo de ver en Arauca, desde los menonitas. Los menonitas están haciendo un programa que se llama Puentes para la Paz y están ayudando a preparar a las comunidades para ese posacuerdo, y están creando comisiones de reconciliación y convivencia, están hablando con las petroleras para iniciar un diálogo intersectorial, cómo transformar los conflictos minero-energéticos en desarrollo regional, cómo esas mineras y esas empresas petroleras van a ayudar a reconvertir estas regiones. Bueno, eso es interesante, sería muy importante que todas esas iniciativas la Iglesia tenga la capacidad de dialogar con todas esas iniciativas, de acercarlas, porque entre más se acerque la cantidad de proyectos que hay, más capacidad se adquiere, o si no todos hacemos lo mismo y gastamos recursos y no apuntamos con eficacia hacia ningún lado.
Miren ustedes que ese proyecto está intentando, por ejemplo, recuperar las juntas de acción comunal. En lugar de que las tengan los guerrillos controlados o los paracos, ¿por qué no hacer que esas juntas comunales sean los espacios donde los pobladores hablen de sus conflictos y encuentren alternativas no violentas para su manejo, para su tramitación? Bueno, hay muchísimas iniciativas que uno encuentra. Yo le pongo las de otro solo para mostrar que esta capacidad de diálogo que tiene la Iglesia con todas las otras iniciativas de carácter religioso o ciudadano son esenciales para poder construir esa ciudad que requiere soltarse de la ilegalidad, pensarse en el mundo de hoy. El mundo de hoy es el mundo de la informática, del conocimiento, de la interconexión, y para eso se necesita capacidad de innovación, se necesita emprendimiento. Estamos formando a los jóvenes para esa Cúcuta del futuro que debería ser ya empezar en el presente. O esa capacidad de emprendimiento la estamos usando solo para ver cómo le inventamos el vericueto a la ley y cómo le hacemos, nos acomodamos a las situaciones de irregularidad e informalidad. No, necesitamos potenciar la capacidad de emprendimiento, la capacidad de ingenio de Cúcuta, que ha sido una ciudad de una enorme iniciativa y hoy más que nunca requiere recuperar esa experiencia, transformar su informalidad, pensar la región y atreverse a unir distintos procesos e iniciativas para poder construir esa Cúcuta del posacuerdo con las guerrillas y de la transición venezolana. Muchas gracias. Yo particularmente creo que es un avance en un país democrático el que el Estado trate de hacer una educación ciudadana general. Y creo que más que el esfuerzo por recuperar los colegios, es la capacidad de diálogo que tenga la Iglesia con esos colegios, con la educación pública. Me parece esencial. Creo que no existe mucho, o a lo mejor me equivoco. No existe diálogo sobre cómo construir valores en la educación, y no solo los valores que hacen referencia a la religión. Algunos coinciden con valores ciudadanos, pero la Iglesia tiene que hacer un diálogo para ayudar a la educación pública a construir esos valores. Hoy la educación no está construyendo valores. Y ahí hay un terreno esencial, más que en la recuperación y hacer un Estado y en una educación confesional, que eso ya no es posible, es cómo lograr un diálogo para que esa recuperación de valores sea una prioridad regional. Y ese diálogo sí es posible en las parroquias. Son valores ciudadanos esenciales que coinciden con valores cristianos y religiosos, humanos. Ese diálogo es inaplazable. Y entiendo la preocupación de tantas preguntas, más que como el esfuerzo por controlar la educación, es el esfuerzo por introducir en la educación realmente los valores. Hoy estamos en un mundo de la información. Hoy el problema no es saber cosas. Hoy uno tiene que defenderse de tanta información que le llega.
Miren nomás miles de preguntas aquí. Uno tiene que, hoy lo que necesitamos es capacidad de discernimiento. Y para eso necesitamos valores, criterios para discernir qué hacer con tanta información. Hoy todo está en Internet, casi todos tenemos acceso a Internet. Ese no es el punto, la información. Es qué hacer con esa información. ¿Para qué me sirve esa información? ¿Qué hago con ella? ¿En qué la convierto? Y creo que ahí ese diálogo con las familias, con los colegios, con la política, me parece que la entidad mejor ubicada, con mayor experiencia, con mayor trayectoria, con mayor elaboración sobre ese tema de valores es la Iglesia. Pero tiene que abrirse a que son unos valores no solo confesionales, en torno a una fe, sino unos valores humanos, unos valores ciudadanos, unos valores esenciales para la vida en convivencia. Y me parece que ahí hay una fuerza extraordinaria y ojalá que la Iglesia tomara la iniciativa de ese diálogo con la educación pública en las parroquias. ¿Cómo vamos a hacer para que esta crisis tan tremenda encuentre en la educación ese espacio para construir ciudadanos, para construir convivencia, para construir paz, para construir emprendimiento, para construir iniciativa? Veo que hay otra preocupación muy abundante en lo que alcancé a leer. Y es, ¿qué hacemos con los políticos? Y con las autoridades. Ahí hay otro terreno crucial. Alguien dice en una pregunta, enterraron la ley de frontera. No fueron capaces los políticos de frontera ni siquiera de lograr un instrumento para articular recursos, para volver prioridad, para tener capacidad de movilizar iniciativas. Archivada quedó. Ahí me parece que hay otro terreno de un diálogo a veces un poco infructuoso, pero necesario. Yo digo que para incidir en los políticos hay que incidir en la opinión pública, porque si hay una presión en la opinión pública, eso le duele a los políticos. Ese diálogo sobre la ley de fronteras es esencial. Ustedes saben que hay una ley del 94. Esa ley la pensó Cúcuta, la pensaron las autoridades y los políticos de Cúcuta. Y tuvo iniciativas interesantes, pero ha habido una rebelión de otros ámbitos fronterizos diciendo no nos sentimos representados en esa ley. Porque no todos los ámbitos fronterizos, como decía en mi ponencia, son como Cúcuta, conurbanados con Ureña y San Antonio y San Cristóbal. De hecho, se ha pensado un área metropolitana, binacional, zonas, ciudades bisagra, todo esto que ha habido tantos planes. Y Cúcuta tiene que abrirse a que toda la frontera no es como Cúcuta. Por eso empecé mi ponencia diciendo ubiquemos a Cúcuta en las fronteras. Con mucho respeto, pero a la iniciativa de Cúcuta a veces le hace falta
considerar lo que ocurre en otros ámbitos fronterizos en donde las problemáticas toman otros contenidos. Cúcuta tiene que ejercer un liderazgo, pero no puede ser un liderazgo particularista. Hay que pensar la problemática guajira, por ejemplo. Muy compleja, muy distinta, porque allí hay el mayor articulador es una etnia que es el 20% de la población indígena de Colombia y el 20% de la población indígena de Venezuela. Es una etnia binacional que piensa en términos transfronterizos y los estados les cuesta trabajo eso. Entonces necesitamos en este ámbito fronterizo, que es el más dinámico, el más poblado, el de mayor capacidad institucional, que tenga la capacidad de pensar y de proponer iniciativas al conjunto de la frontera y de dialogar con el conjunto de la frontera. No habrá capacidad de lograr un diálogo político con Bogotá o con los políticos locales solo con denuncias. Ya esa época pasó. Si no hay capacidad propositiva, muy difícilmente ese diálogo conduce a algo. Sería interesante que temas como ese de una ley de fronteras sean temas de debate. ¿Por qué no se coge la ley actual, el proyecto que engavetaron, a ver dónde están las fallas? Miren ustedes que son leyes que terminan pidiendo lo mismo: exención del IVA, exención de impuestos, todas las exenciones posibles, tratamientos especiales, pero son casi siempre iniciativas solo de impuestos, pero no hay iniciativas ambientales, no hay iniciativas en temas como droga, no hay iniciativas en otros asuntos que están cruzando la región. Y de hecho les quitan el IVA y les quitan los impuestos y no pasa nada. Tal vez no es suficiente con pensar simplemente pedir eximirnos de todas las reglas. Yo creo que hace falta realmente en la región pensar de conjunto la problemática. No es posible que cuando los gobiernos hablen de ambiente en la región no tenga nada que decir. ¿Cómo se imaginarían ustedes que podría ser el manejo binacional del Parque Tamá, que tenemos aquí nomás y es un gran asunto? Bueno, eso tiene que ser parte de las discusiones para mejorar la capacidad propositiva. ¿Qué está pasando ahí? Están arrasando con esas reservas ambientales. Páramos esenciales, todos los páramos que en esta región montañosa son decisivos para el recurso del agua. Es decir, hay que ampliar el diálogo político con Bogotá. Si se centra en los impuestos, no pasa mucho. La ley de fronteras que logró Cúcuta en el 94, 95, se quedó en eso. Hay que pensar leyes que realmente vean el conjunto de la problemática de fronteras y piensen alternativas más complicadas que solo declárenos zona especial. Pero si no hay capacidad de emprendimiento, pues la zona especial queda sin usar. Y todas esas ventajas impositivas ni siquiera son aprovechadas. Entonces creo que ese diálogo con los políticos hay que cualificarlo, hay que diversificarlo. Nos quedan 5 minutos. Otro tipo de preocupación
tiene que ver con los jóvenes, crucial, crucial. Esa fuerza que nos ha transmitido este conjunto musical que desde anoche me tiene vibrando, nos tiene a todos vibrando. Yo creo que esa es una alternativa, la de los grupos juveniles musicales de enorme importancia que habría que propagar. Y en ese diálogo con la educación pública hay que insistir en mejorar la capacidad de emprendimiento, de iniciativa, para que esos jóvenes se puedan mover en el mundo del conocimiento, que es el mundo de hoy, en el mundo interconectado, y no simplemente en el mundo de la habilidad para escapar a las legislaciones y sacarle provecho particular. Esa capacidad de los jóvenes me parece decisiva, y creo que la Iglesia tiene ahí una capacidad enorme en el diálogo con la educación pública de contribuir a que la educación con los jóvenes salga de la rutina de llenarlos de unos contenidos y de una información que hoy la pueden buscar en cualquier parte si tienen capacidad analítica, si saben qué hacer con la información. Ahí me parece que el diálogo de la Iglesia con la educación pública es decisivo. Campesinos cultivadores de coca, amapola, marihuana. Tema crucial en este momento y en la agenda de negociación. Me parece que ese tema del debate de drogas bien valdría que la sociedad en Cúcuta, la Iglesia, las universidades, las entidades ciudadanas estuvieran discutiéndolo, porque estamos en una coyuntura en la que o ganan los adictos a los venenos y a la fumigación, o gana el Estado que está intentando abrirse a una política que no sea más dañina que las drogas, una política que no criminalice al consumidor, sino que lo ayude a salir de su problema, en salud, en valores, en iniciativas de participación en distintas cosas. Con meter a la cárcel al consumidor no se resuelve nada, se agrava, se vuelve más consumidor y termina metido en una red de delincuentes. Necesita este país repensar esa política, y es la oportunidad con toda esta discusión que abre la transición de la decisión de esta semana de parar las fumigaciones. Las fumigaciones eran el instrumento mayor de la guerra contra las drogas. Entonces necesitamos que el Estado y la sociedad acompañen a esas comunidades que hoy han recibido solo veneno y tienen la presión de los guerrillos y la presión de los narcotraficantes, a que el Estado apueste por ellas. Y necesitamos que esa capacidad para pensar alternativas de manejo, de protección ambiental, de cultivos realmente productivos, sea la oportunidad. Creo que hay otra cantidad de preguntas que tienen que ver con el tema fundamental, el empleo formal. ¿Quién lo va a generar? ¿De dónde van a salir los emprendimientos productivos si hemos retrocedido en capacidad de producción? Ese es un tema decisivo, y ahí el diálogo con lo que ha sido el sector empresarial local y nacional, porque fíjense que en un momento dado, cuando el gran auge del comercio con Venezuela, hubo empresas nacionales que estaban dispuestas a venirse a producir aquí, porque les abarataban los costos. Ya no es la situación por la realidad de ese comercio, pero sí el incentivar el reemplazo de todo este contrabando, que seguramente el gobierno de Venezuela cada vez tiene menos liquidez
para poder pagar las subvenciones. Cada vez el Estado le está costando mucho más mantenerse como el único importador o el mayor importador, y le va a tocar seguramente abrirse de nuevo a una economía donde la iniciativa empresarial privada y regional vuelva a tener un lugar. Eso sería muy importante estarlo analizando con los distintos emprendimientos locales para ver cómo se va a generar una dinámica productiva, dónde están los motores de desarrollo. Tengo uno de los tantos libros que he sacado sobre la relación con Venezuela y sobre la frontera, en donde llevé en ese momento a los que estaban de gobernadores de Norte de Santander y del Táchira, cuando se discutía la zona de integración fronteriza, y se pusieron en marcha mesas de trabajo con los empresarios. Yo creo que Cúcuta tiene que revivir ese proceso de la CIF, de la construcción de la zona de integración fronteriza en torno a motores de desarrollo a partir de las ventajas que tiene y que han permitido en determinado momento emprendimientos productivos, legales, generadores de empleo importantes. Ese proceso creo que hay que desentrañarlo, estudiarlo, ponerlo en el diálogo empresarial. Ya me hacen caras de que se nos acabó el tiempo, pero me llevo todas estas preguntas porque reflejan realmente preocupaciones centrales. Muchísimas gracias.